Muy buenas, mis hermanos y amigos. Tengan todos un muy feliz año, sabiendo que la felicidad la da el Señor solamente cuando lo tenemos en nuestros corazones. Hoy vamos a presentar la segunda parte del tema de la cremación y la sepultura bíblica. Hoy tenemos una gama de citas bíblicas bastante interesantes que nos gustaría que revisaras y sencillamente vamos a explicar el hecho de lo que significa la cremación y la sepultura en la Biblia. Nos gustaría que, si no te has suscrito al canal, te suscribieras y nos dieras un like. Dios te bendiga, Dios te ayude a comprender los datos bíblicos que vamos a presentar. Saludos. El domingo pasado estábamos estudiando el tema de la cremación. Bueno, ha sido bastante interesante el hecho de poder analizar ese tema desde el punto de vista de la transformación de la materia. Y ha sido bastante interesante el hecho de poder ver en las Sagradas Escrituras cómo el Señor realmente tiene dominio de todas las cosas y que muchas de las cosas que nosotros hemos pensado a lo largo de la historia humana y a lo largo de las explicaciones bíblicas o a veces supuestamente bíblicas que pueda tener la razón de las cosas que suceden, siempre tenemos que editar las cosas de manera que el poder de Dios sea el que tenga el dominio de todo y que no, vamos a decir, que no prive el supuesto conocimiento nuestro y las apreciaciones como seres humanos siempre tenemos, porque siempre tenemos una apreciación humana que limita el poder de Dios, porque vemos las cosas dentro de la limitación humana y que como limitantes humanas creemos que esas limitantes trascienden a Dios y no es así. Y bueno, estuvimos analizando la cremación o la incineración desde ese punto de vista de la transformación de la materia, que al final de las dos formas, sea que te incineren o sea que te entierren, si te incineran se acelera el proceso de, vamos a decir, de deshidratación. No hay un proceso de putrefacción, sino de deshidratación que es muy rápido y que al incinerarte sencillamente te vuelves polvo entre 1 y 3 horas. Al familiar le entregan el polvo de la persona y eso es lo que va a suceder en una cantidad de años que en forma natural también va a ocurrir, y después que el cadáver esté vuelto polvo va a tener aproximadamente el mismo peso que tiene si te incineran, porque después de haber pesado unos 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos, algunos un poco más de 100 kilos, le van a entregar a tu familiar una tacita con 1,5 kilos de polvo. Y si logran recuperar tu polvo en el transcurso de los años, pues también van a conseguir más o menos 1,5 kilos, 2 kilos de polvo. No hay una diferencia en cuanto al resultado final de ambos procedimientos, tanto el natural como el acelerado por, vamos a decir, fuego directo, ¿no? Entonces, que es la energía calórica que se aplica vimos que a 1800 grados Fahrenheit en un horno incinerador, que es más o menos casi 1000 grados Celsius, de lo que nosotros conocemos como grados centígrados. Finalmente, estábamos analizando la visión cristiana de la cremación. Buscamos muy pocas citas bíblicas en el domingo pasado. Hoy vamos a buscar mucho más citas. Ustedes van a ver de cuántas cosas ocurrieron, porque el domingo pasado pues teníamos vamos a decir, una introducción de lo que es la transformación de la materia. No habían muchas citas bíblicas allí, pero hoy vamos a ver un poco más de citas bíblicas. Pero además de eso también veíamos características que son sociales, características que son económicas, características que son culturales, otras características religiosas y otras características también emocionales que intervienen en el proceso del entierro o la cremación. Y por eso es que
más que todo por las características religiosas y emocionales, son las que dan por más aceptación el entierro antes que la cremación. Entonces son situaciones de ese tipo más que de cualquier otro. Y como decíamos el domingo pasado, hoy en día algunas veces está privando el aspecto económico porque sale más barato la cremación que el entierro mismo, ¿no? Ahora bien, todo lo que podamos ver, lo cierto es que al final el resultado es el mismo. Llegamos a ser polvo, y eso es lo que la palabra de Dios dice en la sentencia que dice en Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 22. Hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. No hay una razón para ponerse triste porque lo cremaron, porque lo incineraron o porque lo enterraron parado. Mire, hubo un escándalo muy grande porque cada vez que sale algo nuevo, se hacen escándalos muy grandes con respecto a eso. Generalmente las personas comenzaron a ser enterradas acostadas, y todavía muchas culturas como la nuestra es acostada. Pero hay países que comenzaron a enterrar por cuestiones de espacio a las personas con la urna parada. Ahora, usted se puede imaginar lo que puede pasar con ese cuerpo cuando empiezan a parar la urna, y entonces, bueno, si está tieso ya, pues no hay problema porque no va a sonar mucho la urna cuando la paren, pero si no es así, eso va a ser un escándalo muy grande y la gente va a empezar a llorar más. Son cuestiones de cultura. Bueno, eso fue un escándalo mundial en las noticias cuando eso no estaba en las redes sociales, cuando eso empezó, pero fue un escándalo en las noticias, habían entrevistas y había una cantidad de cosas y la gente opinaba en contra y a favor de cualquier cosa que se hacía. Entonces eso es cuestión más de emociones, de cultura y hasta de religión, pero no es nada más que eso. En el Salmo capítulo 90, vamos a comenzar las citas bíblicas de hoy. En el Salmo capítulo 90, el versículo 7 al versículo 10 está en la edad de lo que podría ser el hombre, ¿no? De lo que es el hombre, la sentencia que Dios hizo con respecto a la vida del hombre en la tierra, que más o menos tuviera cierta fortaleza y que no fuese una vida llena de trabajo, llena de dolencias, llena de dolores en las articulaciones y llena de enfermedades. Pero en el 90, el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fíjense bien que esta es una sentencia que se describe aquí, por eso quise leer los versículos anteriores, porque es una sentencia que se describe con respecto al pecado y a la maldad de la gente. Nosotros le habíamos estado echando la culpa del acortamiento de la vida al diluvio. Ustedes ven que hay algunas posiciones que dicen que por causa del diluvio, como antes no llovía, la atmósfera cambió y una cantidad de cosas que comenzaron a cambiar, y entonces que porque ahora la atmósfera es diferente, entonces la vida del hombre ya no es como la de antes, que antes vivían 700 años, 900 años, 1000 años. Matusalén, que es el que se nombra en la Biblia con más cantidad de años, vivió 969 años, y bueno, hay mucha gente queriendo vivir esa cantidad de años todavía. Bueno, y le habíamos echado la culpa al diluvio por esos cambios, pero la palabra de Dios aquí en el Salmo no dice que es el diluvio el responsable. La palabra de Dios dice que el responsable de eso es que Dios agotó su paciencia por el pecado, se airó contra el hombre y le bajó la cantidad de años de vida. Y Él dice allí que por tu furor, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y después dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos, 80. Pero si llegan hasta allá, tienen que saber que van a tener algunas dificultades. ¿Cuál es la esperanza
entonces acerca de la muerte misma, de abandonar este cuerpo a pesar de lo que hagan con él, después que tú te vayas, después que yo me vaya, ¿qué van a hacer con mi cuerpo? Bueno, yo les dije el domingo pasado, yo no me quiero meter en eso. Si ustedes lo quieren cremar, está bien, y si quieren que hagamos una oración, la hacemos, no hay ningún problema. Yo voy, hacemos el culto, lo cremamos y todo lo demás. Si me dan la cola para Barquisimeto, porque aquí no hay crematorio, entonces yo voy con mucho gusto, hacemos la oración que haya que hacer y todo lo demás. O si quieren hacer un funeral aquí, lo hacemos aquí también y lo enterramos. Yo no voy a discutir eso, porque el fin para mí es el mismo: vamos al polvo, y el cuerpo corruptible que nosotros abandonamos aquí será cambiado indiscutiblemente por un cuerpo incorruptible de gloria, y eso no lo cambia nadie, hermano, así hayan hecho lo que hayan hecho con ese cuerpo. Tú vas a tener un cuerpo transformado, yo voy a tener un cuerpo transformado a partir de lo que sea, porque el poder de Dios va por encima de la transformación de la materia, que dicho sea de paso, Él fue el que la creó, Él fue el que la diseñó. Por eso les dije el domingo pasado que el planeta pesa lo mismo todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la esperanza de tuya como hijo de Dios con respecto a eso? Vamos a buscar otra cita. Yo les dije que hoy había más citas. Job. En Job, capítulo 19, vamos a ver qué pensaba Job de eso. Versículos 25 hasta el 27. ¿Qué le importaba más a Job? ¿El cuerpo o lo que creía de su Señor? Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cuál es la esperanza de Job? Cuando su piel sea deshecha, cuando se pudra su cuerpo y cuando ya esté vuelto polvo, porque dice que ahí en el polvo veré yo a Dios. Y dice, y no va a ser otro, voy a ser yo. Mírenlo, ya vieron que eso está ahí en ese versículo que leímos. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Soy yo el que lo va a ver. ¿Se dan cuenta la esperanza gloriosa que tenía Job? Que iba más allá de lo que pasara con su cuerpo, de lo que pasara con eso que dejó allí, que ya no tiene vida, pero que él sigue vivo después del polvo, después de deshecha su carne. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos que tener. Vamos a seguir viendo cuál es esa visión cristiana de la cremación con respecto a lo que se hacía con el cuerpo. Ya le dije el domingo pasado que en la Biblia no hay una respuesta directa al tema de la cremación, porque no hay una orden específica que diga que los cuerpos hay que enterrarlos, o que los cuerpos hay que cremarlos, o que los cuerpos hay que ponerlos de pie, hay que amarrarlos envueltos en un árbol, no dice nada de eso. Estoy mencionándole a ustedes cosas que hacen muchas culturas, no le estoy diciendo cosas que la gente no hace. Hay una cultura que deben disculparme ahorita porque no recuerdo de dónde es, pero hay una cultura que colocan sus cuerpos amarrados en un arbusto, en una montaña, y los colocan en fila, hacen cierta estructura de madera, de árboles cortados, por supuesto, troncos cortados de árboles, y hacen una estructura, y allí los amarran bien vestidos y todo lo demás, y ellos los van a visitar y conversan con ellos. No los entierran, no los creman, dejan allí, y luego al final queda, y ellos siguen conversando con el esqueleto, porque al final hasta las aves deben comerse esos cuerpos. Hay una cultura oriental en este momento, después de estar estudiando todo esto, he estado leyendo cuántas cosas hace la gente con los muertos. Hay una cultura oriental en este momento, una cultura que ellos cada 3 años desentierran a sus muertos, les cambian la ropa, los visten bien bonitos, los arreglan de la manera
que ellos puedan, se toman fotos con ellos, con sus familiares, y tienen fotos del recuerdo con sus muertos. Los vuelven a enterrar hasta que pasen 3 años otra vez. A los 3 años vuelven a hacer lo mismo. Y cada 3 años es un ritual que hacen con sus familiares muertos. Vaya usted a saber qué más hacen con los muertos en estas culturas tan diversas que nosotros tenemos, que no es solamente la cremación, no es solamente lo que creemos de ellos, bueno, una cantidad de cosas que ni siquiera nos imaginamos que hacen con los muertos. Hermano, la palabra de Dios, aunque no nos habla de una orden específica de qué hacer, sí nos habla de las culturas existentes, de qué hacía la gente con los muertos, qué hacían las personas. Y vamos a empezar con Abraham. ¿Qué hizo Abraham con sus muertos? El patriarca del pueblo de Israel, el que Dios escogió para iniciar un pueblo para sí, que fue Abraham. ¿Qué hizo Abraham con sus muertos? Vamos a empezar con Génesis, capítulo 23, versículo, bueno, esta es una cita bastante larga, que va desde el 2 hasta el versículo 20, que no la vamos a leer toda allí, pero ahí está la muerte y la sepultura de Sara. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, él fue a comprar una heredad, ustedes recuerdan que fue a Efrón Eteo, y le pidió a Efrón Eteo una parte de su tierra que estaba en Macpela exactamente. Y allí Efrón le dijo, bueno, pero agarra la tierra que tú quieras. Si esa es la que te parece bien, agárrala para ti, yo te la cedo, yo te la doy. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham no aceptó que se la regalaran, sino que la compró por su justo precio, delante de testigos y todo lo demás, así como se hacían las compras en aquel tiempo, que no había un documento establecido, sino que habían prendas que se daban para ese tipo de transacciones, y se hicieron las transacciones, y él pesó la cantidad de que había que pesar en aquel tiempo y la pagó. ¿Y qué hizo allí Abraham? Allí la primera que fue enterrada en la cueva de Macpela fue Sara, su esposa, que es la primera que murió allí, en esa familia. Entonces allí estaba. Allí después fueron enterrados otras personas también. Allí vamos a buscar en Génesis, capítulo 49 ahora, y vamos a leer el versículo 29 al 33. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. ¿Este es quién? Jacob, ¿correcto? Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer, allí sepultaron a Isaac, a Rebeca, su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Dio mandamiento expreso de que lo sepultaran en esa cueva, y menciona la cantidad de gente que ya estaba ahí en esa cueva. Ahí estaba Sara, estaba Isaac, estaba Lea, bueno, una cantidad de gente que habían sido enterrados ahí en esa cueva. Bueno, y en el capítulo 50, versículo 13, ¿qué dice allí? Pues lo llevaron sus hijos a tierra de Canaán, lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Allí fue sepultado Jacob también. Bueno, estos son los esfuerzos que se hicieron para la sepultura. Y aunque se dice enterrar, ya nosotros sabemos que no era un entierro como el que nosotros conocemos. Nosotros conocemos cuál es el entierro. Mira, el último entierro que yo fui hace una semana atrás, estaba viendo algo que no había visto hace mucho tiempo. Ya últimamente, por algunas leyes de higiene y de salubridad, estaban enterrándose los cuerpos en una fosa
completamente hecha de cemento para que no haya supuración de gérmenes por la tierra. Bueno, me imagino que por razones económicas ya no lo están haciendo en el cementerio municipal, sino que colocaron la urna en tierra pura, ni siquiera en una base de cemento, con paredes de tierra, nada había de cemento ahí. Y empezaron con una pala, 2 palas, a echar tierra encima de esa urna. La economía ha hecho que las cosas cambien. Y entonces yo dije, volvimos a tiempos que hacía mucho tiempo que no se veían. Bueno, ¿qué hicieron con el cemento que habían hecho? Y dice, bueno, yo no sé qué van a hacer con aquel poco de cemento que hicieron. Bueno, después de echarle tierra, hicieron una plaquita de cemento encima para colocar una cruz y eso fue todo. Hermanos queridos, Abraham no fue sepultado así, en una cueva. Nosotros comprendemos que lo que ocurría en aquel tiempo era que había una cueva y una piedra tapaba esa cueva. Ellos estaban allí envueltos en especias aromáticas que ellos hacían. Ese ejemplo lo tenemos claramente establecido cuando Lázaro muere. Todavía en el tiempo del Señor Jesucristo todavía es así. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo para resucitar a Lázaro? Quiten la piedra. Y la gente, el Señor está hediondo, tiene 4 días. No se atreva porque eso va a ser un olor muy desagradable. Señor, dejemos la cosa como está. El Señor insistía, quiten la piedra. ¿Y qué hizo el Señor? Resucitó a Lázaro. ¿Y qué hizo? Ahí les voy a dar un adelanto. Fue en contra ¿de qué? De la transformación de la materia. Porque ya Lázaro estaba pudriéndose. ¿Y qué hizo el Señor? Reconstruyó ese cuerpo de lo podrido que estaba, lo reconstruyó y le volvió a dar vida. Él no tiene problema con eso de la transformación de la materia, Él tiene poder sobre eso. Así que no se me preocupe si lo queman. No se me preocupe por eso, que el Señor puede hacer un cuerpo nuevecito, no importa de dónde esté, de dónde lo vaya a sacar, pero Él lo hace. Otro ejemplo es el del mismo Señor Jesucristo. Dice que la piedra fue removida y él ya no estaba ahí, etcétera. Era una cueva en el que ponían allí. Entonces tenemos ese tipo de cultura. Tenemos otra cultura. Allí en la misma Biblia es la muerte de José. ¿Qué pasó con José? Vamos a ver. Él no fue sepultado como un hebreo. ¿Qué hacían los egipcios? Los hebreos lo que hacían era ponerle unas esencias aromáticas, plantas, hojas y todas esas cosas que hacían que el cuerpo se mantuviera más o menos un poco más de tiempo, y lo envolvían en un sudario y en unas vendas y lo metían ahí en la cueva. ¿Qué hicieron con José? José murió como egipcio porque era gobernador de Egipto cuando muere. ¿Y qué hacen? Dice la Sagrada Escritura, vamos a buscar allí Génesis 50 ahora. En el capítulo 50 de Génesis, versículos 25 y 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Eso es completamente diferente a vamos a decir, los procedimientos hebreos, que eran en una cueva. Lo embalsamaron. ¿Y sabe qué hacían en el embalsamamiento? Los egipcios hacían autopsias, no para determinar la muerte porque no tenían esa ciencia todavía, pero sí vaciaban sus órganos y lo único que le dejaban a los cuerpos eran los riñones y el corazón, porque ellos creían que en el más allá lo iban a necesitar. No podía ir un cuerpo al más allá sin corazón. Bueno, así enterraron a José. Lo colocaron en un ataúd que nosotros ahora lo conocemos como sarcófago, que dicen los sarcófagos egipcios, y lo momificaron. Por eso, 360 años aproximadamente después, todavía están los huesos ahí de José. ¿Ve? Y ellos se lo llevan, porque si nosotros buscamos la palabra de Dios, ya en Éxodo capítulo 12, versículo 40, ¿qué dice Éxodo 12, 40? En el tiempo que los hijos de Israel
habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí tenemos los años que ellos habitaron en Egipto. Vamos a sacar una cuenta allí. Yo les dije 360 años. ¿Por qué les dije 360 años? Porque José, cuando llegó a Egipto, aproximadamente tenía entre 30 y 40 años. Cuando llegó a ser gobernador de Egipto, aproximadamente tenía unos 40 años. Quiere decir que cuando Israel llegó a Egipto, José ya tenía esa cantidad de años y murió a los 110 años. Quiere decir que ahí hay una diferencia de 70 años, que ellos no vivieron como esclavos ahí. Ellos no vivieron como esclavos. Tenemos que restarle a la cantidad de tiempo que estuvo Israel en Egipto, a los 430 años, esos 70 años, y quedan aproximadamente unos 360 años cuando Egipto, después de la muerte de José, de esa promesa, de la muerte de José, hasta que salió, de unos 360 años. Aunque por supuesto ellos estuvieron 430 años allá, eso no se discute. Después de 360 años ellos se llevaron a sus huesos, a los huesos de José, y lo enterraron. Vamos a ver, vamos a buscar esa cita. Allí tenemos que buscar Éxodo 13, 19. Ahora en 13, un capítulo más adelante, el versículo 19. Dice de la siguiente manera: tomó también consigo Moisés los huesos de José. Esto es ya saliendo de Egipto, ¿no es? El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Luego, estos huesos fueron sepultados también en la tierra cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Y eso está en otra cita más adelante. El Señor nunca olvidará cómo era el rostro de cada quien y cómo era el cuerpo de cada quien. Yo les hablé el domingo pasado de el revuelo que la tierra sufrió con el diluvio y de todos los que murieron en el tiempo desde que Adán fue creado hasta el diluvio, y de dónde quedarían esos cuerpos después de todo eso. Bueno, hoy en día han conseguido esqueletos de hace mucho tiempo atrás, depende de dónde los consigan, están conservados. Otros seguramente están vueltos polvo, que nadie los va a conseguir jamás. Porque un esqueleto, dependiendo de dónde esté y en qué condiciones climáticas esté, puede durar miles de años. Pero no importa, hermano. Porque por otro lado, nosotros tenemos también que examinar el hecho de que hay muertos que nunca fueron encontrados y nunca van a ser encontrados. Porque, por ejemplo, muertos que caen, personas que caen al mar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué pez se los comió? ¿Qué fue de sus carnes? ¿Dónde está el polvo de esa gente después que un pez se lo comió y hizo lo que hizo, su digestión, y qué fue lo que botó después? Transformación de la materia. Hermano, usted vive la transformación de la materia todos los días de su vida cuando usted va al baño. Nada más con eso. Usted se puede comer 1 kilo de carne, hermano, pero usted no va a botar 1 kilo. Porque esa materia se tiene que transformar en usted. Y después usted tiene que desintegrar eso que obtuvo y transformar la materia. Y es un continuo proceso de transformación de la materia. Hermano, no se preocupe. Todo eso que estamos viendo, por muy grotesco que parezca, no se preocupe por eso. El poder de Dios es mucho más grande. Y Dios creó eso. Ahora, por otro lado, tenemos que analizar el hecho de que siervos de Dios en la Biblia también quemaron cadáveres. Usted sabía que había 4 casos de cremación en la Biblia. Están juntos. ¿Y sabe quién es? Nada más y nada menos que el rey Saúl y sus 3 hijos. Ellos fueron cremados. Y la Biblia dice que lo que los hombres hicieron con esos cuerpos estuvo bien, no estuvo mal, no fueron condenados por eso. El caso es que en la muerte, ustedes saben que el rey Saúl murió en batalla junto con sus hijos.
Ahí está el caso de Jonatán, que era muy amigo de David, también está entre esos cuerpos. Jonatán fue cremado. Y ellos murieron en batalla, y sus cuerpos quedaron en campo enemigo. Ellos entraron a campo enemigo para la batalla, quedaron muertos en campo enemigo y fueron puestos en un lugar público como deshonra a esas personas, como familia real del pueblo de Israel. Hubo un grupo de israelitas valientes, soldados de Israel valientes, que supieron la cosa y fueron a recuperar esos cuerpos. Y los recuperaron, hermano. Entraron a la tierra del enemigo y trajeron esos 4 cuerpos ya descompuestos, por supuesto, porque habían pasado varios días. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 31, vamos a leer un poco de esa historia. El primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8 al 13. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Le cortaron la cabeza, le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de los ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. Era un lugar público, que todo el mundo lo viese. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán y vinieron a Jabes. ¿Y qué hicieron, hermano? Los quemaron allí y tomaron sus huesos, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Lo que quedó después de haberlos quemado, porque nosotros tenemos que entender que la falta de tecnología en aquel tiempo pudo no haber logrado la incineración completa, pero la Biblia dice que quedaron solo huesos, no sé si enteros, pedazos, no lo especifica la Biblia. Lo cierto es que los restos que quedaron los enterraron, pero no fueron enterrados completos, los quemaron, fueron quemados. Y allí enterraron debajo de un árbol los restos que quedaron. La Biblia muestra en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, que lo que estos hombres hicieron estuvo bien, y el rey David alabó este hecho. El capítulo 2 de segundo de Samuel dice así la palabra de Dios: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad diciéndole: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. De hecho, cuando dice sepultar, es sepultar los huesos, porque ya los habían quemado. Y le dijo que habían hecho una gran misericordia sobre Saúl y sobre sus hijos. Así que, hermanos, no hay ningún problema. El Señor puede resucitar los muertos de donde sea y como sea, y puede darle un cuerpo transformado. No hay ningún problema para Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, porque ya les he dicho, hermanos, que hay cuerpos que caen en sitios donde no pueden ser recuperados. Por ejemplo, hay circunstancias en el mar que no se pueden volver atrás, que alguien se ha comido por un gran pez o por muchos peces. ¿Y qué se va a hacer con eso? No se puede ya recuperar ese cuerpo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? En Apocalipsis 20:13, mire, hermano, el gran poder de Dios.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, nadie va a escaparse del poder de Dios. Ni siquiera los que murieron para ser juzgados como impíos. El mar entregará sus muertos. Y que la muerte, hermano, no se esté haciendo ilusiones. Que no se esté haciendo ilusiones de que salió ganando porque ahí está, y ya el cuerpo desapareció y es vuelto polvo. Que no se haga ilusiones ante el poder de Dios. El poder de Dios es mayor. Vamos a buscar eso en la primera carta a los Corintios 15, 35 y 38. Primera Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. Usted tendría que leerlo todo, ahí tiene otra cita que puede leer, pero vamos a leer algunos versículos solamente. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa pregunta se la hacen muchas personas que ven a un cuerpo incinerado. Dice, ajá, ¿y ahora cómo va a resucitar? Si ya no existe. Ajá, ¿y usted sabe dónde está el cuerpo de Adán? ¿Dónde está? ¿Usted sabe? Después del diluvio, ¿dónde quedó metido? Si es que existe ya. Hermanos, no se preocupe, no se haga esa pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hermano, eso no es problema para Dios alguno. Él le da el cuerpo que Él quiere, pero Él ha prometido un cuerpo incorruptible de gloria. Ese es el que ha prometido Él. Él pudiera darnos cualquier cuerpo, porque ahí dice, pero Él ha prometido un cuerpo incorruptible de gloria con el que tú y yo vamos a vivir para siempre con el Señor. ¿Ves? Así que no se preocupe, hermano. Dígale a su familia, quémeme, bóteme, lo que sea. En conclusión, mis hermanos, no te preocupes, ya te lo he dicho, ¿no? El polvo es el final de todos los cuerpos y Dios va a hacer un cuerpo nuevo, incorruptible de gloria. Y la promesa eterna, ya te hablé de esa promesa, me adelanté a la conclusión que tenía por aquí. En otras palabras, hermano, no te preocupes por ese cuerpo que viene de la tierra, hermano. Preocúpate y gózate por el cuerpo que viene, que es un cuerpo incorruptible de gloria. Ese es el que vas a tener. Si mueres, bueno, no hay problema, que hagan con tu cuerpo lo que quieran. Y si te agarra el arrebatamiento, también tienes que sufrir una transformación de la materia, porque con ese cuerpo no puedes entrar en el cielo. Tienes que ser transformado. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, porque vamos a ver el caso de Elías, el caso de Enoc, el caso también de Felipe, que fue traspuesto de un sitio a otro, y el mismo caso del Señor Jesucristo, que entraba por las paredes sin abrir la puerta, un cuerpo transformado e incorruptible de gloria. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Hermano, si el arrebatamiento nos agarra en este momento y nos tenemos que ir al cielo, hermano, dale gracias a Dios que Dios te va a quitar ese cuerpo que tienes ahí. Eso no sirve, hermano. Hermano, parece grotesco, hermano, pero eso no sirve para vivir en el cielo. No puedes vivir allá así, no sirve. Sirve aquí. Entonces, bueno, vamos a aclarar las cosas para que no se sientan ofendidos. Sirve aquí. Pero allá, sígalo cuidando porque aquí sí sirve. Pero allá no sirve, hermano, allá no le sirve de nada. Tiene que ser transformado para entrar en el cielo. Así que sígalo cuidando aquí mientras pueda. Pero el día que usted se tenga que morir, no se preocupe por eso. ¿Comprende? Mi Señor los bendiga, hermanos, y los cuide.